Inflación, salarios y libre comercio, lo más importante de las noticias económicas en 2022. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Daily, lo que hay que saber. Javi, estamos listos porque durante estos días vamos a hacer todo un recuento de los hechos que dieron la vuelta al mundo, como se dice por todos lados, de los hechos que sacudieron al mundo, Javi. Así es, Maca, una recopilación de lo más importante. Vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de noticias de política, de noticias nacionales, del entretenimiento y los deportes y por supuesto las favoritas de lo que parecía falso pero era real. Oye, ¿otro año que tampoco sale Citibanamex o qué? No termina de venderse, Maca, a diferencia de Twitter y de otros, pero es una de las noticias más importantes de este año, que ya la vamos a estar comentando. Así es, y vámonos con el primer tema, porque pues en cuestiones laborales, este año se anunció que en 2023 el aumento al salario mínimo será de 20%. Además, los trabajadores mexicanos tendrán derecho a 12 días de vacaciones por año trabajado, con lo que pues dejará de ser el país latinoamericano con menos días de descanso pagados. Pero Javi, ¿qué significa esto realmente para los empleados de este país? Porque eso es lo que a veces no se responde. Sí, por eso era importante también que abriéramos el recuento de las noticias económicas con un tema que realmente es donde afecta, ¿no? En el bolsillo y en la calidad de vida y en la productividad de todos los actores económicos del país. De acuerdo con un estudio sobre el aumento del 20% al salario mínimo que realizó la Universidad Iberoamericana, había un contraargumento al aumento de que al subir los salarios, subían también los costos laborales y luego también aumentaban los precios y reducían los incentivos a invertir. Y aunque el aumento del 20% parecía elevado, no se veía que tuviera un impacto en la inflación. El aumento de los precios ocurrió por otras cosas y de eso vamos a estar hablando. Pero por lo menos lo están viendo como un paso en la dirección correcta para mejorar el salario real, o sea, lo que realmente le puede rendir a un trabajador lo que gana. Exactamente, este análisis lo que dice es que México pues es una de las pocas naciones que aún no logra recuperar, y ese también es un dato muy duro, que aún no logra recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia, Javi, por lo que pues el espacio fiscal para implementar otras medidas está siendo muy limitado, o sea, hay muy poco margen de maniobra, es lo que dice este estudio. Así es, pero un aumento al salario por lo menos es un paso en la dirección correcta porque también lo hemos comentado aquí, Maca, a lo largo de todo el año. El salario actual, ni siquiera con estos aumentos, todavía alcanza para darle seguridad alimentaria, por ejemplo, a una familia que gana un salario mínimo. Así es, el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que dice es que este salario mínimo pues es una política regulatoria que sí puede mejorar la eficiencia en el mercado de trabajo, además que pues tradicionalmente, Javi, es considerado como un asunto de justicia social. Nadie podemos estar en contra de esto, esa es la verdad. Lo que dicen también es que para las autoridades lograr que los ingresos de los trabajadores sean más competitivos es un objetivo deseable. Sí, porque no es nada más un aumento al salario, ¿no? Sino que el salario se haga más competitivo, que distintas empresas puedan ofrecer, o algunas incluso puedan ofrecer más, porque hace posible una demanda de bienes y servicios más dinámica, genera entonces un ciclo virtuoso en la economía, hay ahorro y hay un clima a la inversión. Sí podemos decir que este año las políticas laborales han tratado de ir orientadas en hacerle la vida, digamos, un poco mejor a los trabajadores, ¿no? Por una parte el aumento de los salarios, por otra parte también el tema de las vacaciones. Es que sí, o sea, eso de las vacaciones y que seamos el país latinoamericano con menos descanso, somos una de las sociedades más trabajadoras, Javi, pero aunque México va a duplicar los días de descanso obligatorios y va a igualar a otros países como Paraguay, sigue con un retraso grande de 18 días si nos comparamos con otros como Brasil, Cuba, Panamá
o Nicaragua. Por lo menos ahorita se están acercando, pero después de los problemas que vimos para que se aprobara una reforma de esta naturaleza, que era un mínimo de justicia elemental, pues digamos que brincarnos de 12 a 18 todavía va a ser un trecho, porque acuérdate que la reforma estuvo yendo y viniendo entre la Cámara de Diputados y el Senado, Sí. porque si los 12 días iban a ser consecutivos o si nada más la mitad podía ser consecutiva, finalmente 6 días consecutivos y los otros 6, pues ahí los vas tomando en el resto del año. Sí, se nos pusieron difíciles, pero bueno, esa es una buena noticia. El salario mínimo también, que tenía pues casi 30 años estancado. Ahora, más vacaciones y más salario, Maca, pero lo que estamos viendo es que los precios siguen igual de altos y estuvieron sube y sube y sube a lo largo del año. El encarecimiento de bienes y servicios pues se convirtió en un serio problema para todos, ¿no? Final de cuentas, un daño a los bolsillos. La inflación llegó a niveles que no se habían visto en décadas en prácticamente todo el mundo, ¿no? México, Estados Unidos, en gran parte de Europa, en Asia. Realmente el impacto más fuerte de la pandemia que lo empezamos a vivir en 2022. Y nosotros nunca antes habíamos hablado tanto de la inflación. Este aumento, pues a ver, tiene que ver con muchos aspectos, ¿no, Javi? El cierre de actividades para frenar los contagios de COVID-19, también pues la disrupción en las cadenas de suministro, la falta de bienes intermedios como los semiconductores, los malditos semiconductores que se necesitan para la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Se unió el aumento en el precio de energéticos, los granos de maíz, el trigo, y eso fue pues porque de pronto también se le ocurrió a Putin declararle la guerra a Ucrania e invadirlo. Sí, fue una tormenta perfecta, ¿no? Que al final de cuentas vino a coronar la guerra en Ucrania, porque el aumento de los precios y que ya se nos iba a venir una ola inflacionaria se empezó a advertir desde finales de 2021, principios de 2022, con todo lo que estaba pasando anteriormente, ¿no? La pandemia, la disrupción de las cadenas de suministro. Pero luego viene la guerra en Ucrania y eso es lo que lo termina recrudeciendo porque ahí le impacta a energéticos y alimentos. A lo largo del año, Expansión estuvo haciendo varios comparativos entre tiendas y mercados, ¿no? Comparativos de precios para ver dónde estaba lo más barato de la canasta básica. Se analizaron también los hábitos de compra de los consumidores y pues con eso estuvimos rastreando lo que estaba, lo que aumentaba simplemente el comprar alimentos, por ejemplo. Pues sí, el gobierno también implementó, Javi, ahí su plan para combatir la inflación. La realidad es que no funcionó tanto, ¿no? Porque no se sabía, el consumidor no tenía claridad de cuáles eran los productos que entraban, no se señalizaron. Creo que ahí se perdió un poco, aunque la intención fue buena. Sí, pero por ejemplo, como señalaban los comparativos de Expansión, te arrojaba una diferencia bastante grande entre si tú hacías tu súper en el mercado de barrio, en donde te arrojaba un promedio de 593 pesos por una canasta básica, así lo hacías en un supermercado que te arrojaba 857 pesos en promedio, sí, el costo de una canasta básica, a pesar de que los supermercados se supone que estaban en este acuerdo para bajar los precios. Sí, y que la verdad digamos que en un escenario así, empezar a consumir local, ¿no? Y consumirle a la tiendita de la esquina y demás, es lo que también como sociedad pues nos va ayudando a jalar y a levantarnos entre nosotros. Yo comencé a hacer eso, Javi, prefería, pues si tenía que comprar esas cosas, comprarle a la señora de la verdura o al señor que ir a un gran supermercado, ¿no? Sí, aquí fue tratar de buscar ahorros en donde fuera, ¿no? Porque sí el problema de la inflación y sobre todo en los alimentos, porque fue muy por encima de lo que fue, digamos, la tasa promedio anual, que al parecer llegó a su pico por ahí de agosto-septiembre, ¿no? Arriba del 8.5%. Ya a partir de septiembre empezó a bajar. Se espera que esté cerrando más o menos por ahí del 7.8%. Y obviamente las tasas de interés fueron para arriba en la misma proporción. En México llegamos a un récord de 10.5%. Sí, cosa que no esperábamos. Cada vez que teníamos la nota era que se aumentaba, pero bueno, parece que, Javi, hacia finales del 2023 quizás
comencemos a tener un poco de tranquilidad con este tema, quizás. Va a ser una recuperación muy, muy lenta y la inflación nos va a acompañar por lo menos en la primera mitad de 2023 para que no nos hagamos muchas ilusiones. Sí, y esa cuesta de enero podría durar pues hasta mayo. Entonces, la verdad es que, Javi, hay que irnos, pues hay que llevarnos la leve, como dicen por ahí. ¿Y sabes quién se la ha llevado muy, pero muy leve? Banamex. Pues los que quieren comprar Banamex, porque el 12 de enero de este año, Citigroup, matriz y dueña de Citibanamex, anunció que salía del negocio minorista en México con pues la intención de vender de la cartera de consumo tarjetas de crédito, créditos de nómina, créditos de auto e hipotecarios, así como pymes. Arrancó de esa manera la puja más importante del sector bancario nacional en más de 2 décadas. Pensamos que iba a salir rápido, pero Javi, como alguna de mis primas nomás, no ha salido. No, que ya vamos ya para prácticamente un año, ¿no? Porque ¿Sí? sí, el 12 de enero, ya en unos cuantos días vamos a cumplir un año. El negocio de la Afore, la aseguradora y toda la infraestructura de las sucursales, los cajeros automáticos, todo eso es lo que se está poniendo en venta. Es un paquete todo o nada. También ahí viene el acervo cultural, el archivo histórico, los edificios de los que son propiedad de Banamex a lo largo de todo el país. Va a ser una sola transacción. Ahora, Citigroup no se va de México, se quedan con un negocio de banca patrimonial, el servicio a grandes empresas y a grandes fortunas, pero Banamex, tal como lo conocemos, va a cambiar de dueño. Ahora, ¿te acuerdas ese momento en el que el canciller Marcelo Ebrard dijeron, bueno, se van, pero su acervo cultural, bien que nos lo podrían donar? Ha pasado mucho en esta telenovela, también había muchos tiradores al principio, muchos de los cuales hoy ya simplemente se retiraron, empezando por Ricardo Salinas Pliego, que creo, no sé si fue de los primeros o el primero en decir, no le entro. Fue de los primeros, más bien era para atajar la especulación que decían que le iba a entrar. En realidad él nunca estuvo en la puja. Otros a los que sí se les había abierto el llamado data room, o sea, se les habían abierto los datos de la empresa para que empezaran a analizarlo, eran Banorte, Inbursa, Santander. Finalmente todos se retiraron. Grupo México también y Grupo Mifel, que anda buscando inversionistas que le ayuden en la compra. Parece que ellos son los que quedan en la puja. Pues sí, pero se fueron abandonando, digamos, este salón poco a poco. La última noticia sobre este tema es que puede ser que el conglomerado de Germán Larrea, Grupo México, esté en conversaciones avanzadas sobre una posible adquisición del banco. Ahí va. Sí, es Grupo México y Grupo Financiero Mifel de Daniel Becker, el director general, que dijo que ellos también están en conversaciones y prácticamente dio por sentado que la puja va a estar entre ellos dos. El gobierno del presidente López Obrador ha tratado de mantenerse al margen del proceso, pero de repente ahí el presidente hace algunos comentarios sobre algunos que les gustan o que no les gustan. Sí puso una serie de condiciones, no, sobre todo, digo, obviamente en lo que tiene que ver con el pago de impuestos. También metieron que el acervo cultural se quede en México como una condición. Ese va a ser un punto muy importante. Yo no estoy seguro que dárselo al gobierno significa que va a estar en mejores manos. Creo que Citi ha tenido muchísimo cuidado con ese acervo y ojalá el próximo propietario tenga ese mismo respeto. Sí, a ver qué pasa con eso. Pudiera ser que ya en las primeras semanas de enero haya un panorama más claro, pero la verdad es que pues hay muy poca información todavía al respecto, Javi. Hay poca claridad. La verdad es que Citi no ha estado informando mucho sobre este proceso, pero luego está el otro problema que tiene que ver con el pleito no resuelto con Oceanografía, en donde jueces han estado bloqueando el proceso de venta hasta que no se resuelve el litigio que trae con Amado Yáñez y esa cuestión por la empresa Oceanografía y unos créditos y unas acusaciones de fraude que se han estado intercambiando. Entonces, allí hay un pleito legal que puede frenar este proceso, incluso llevárselo todavía, arrastrarlo a lo largo de 2023, pero seguramente va a ser una de las noticias que más vamos a estar viendo aquí en el Daily el próximo año, Maca. Y también para el próximo año estamos esperando la resolución de todas estas controversias en el marco del Tratado México, Estados Unidos, Canadá de libre comercio, controversias principalmente en el tema energético y que
entraron también en una especie de incertidumbre a raíz de la salida de Tatiana Cloutier, que renunció a la Secretaría de Economía en octubre, justamente cuando Estados Unidos y Canadá estaban presentando estas acusaciones de que México no estaba cumpliendo el tratado. Sí, fue justo el peor momento posible. Después llegó Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, el terror de muchos, Javi, y se convirtió en la nueva titular de la Secretaría de Economía. Y eso sí, nadie se la esperaba, ¿eh? No, nadie la veía venir, como tampoco vieron venir todo el equipo que se cambió, o todo el cambio de equipo que ocurrió, sobre todo en los que estaban llevando las negociaciones y la representación de México en los paneles de arbitrajes, y luego se dieron ahí una serie de roces entre Raquel Buenrostro y el canciller Marcelo Ebrard. También se suponía que iba a estar metido en esas conversaciones. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá habían pedido desde julio consultas sobre solución de disputas con México, argumentando que las políticas del presidente López Obrador estaban violando el acuerdo comercial en materia energética. López Obrador dijo que no, en algún momento hasta dijo que ya lo habían resuelto, pero la realidad es que Washington y Ottawa se estaban reservando su derecho a pedir un arbitraje. La verdad es que fue un momento caótico, porque solo un mes después de que sale Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía, César Remis, que estaba en la oficina de la implementación del TEMEC, pues se une a esta lista de funcionarios que dejaban la Secretaría de Economía, y pues Buenrostro tuvo que empezar a mover sus cartas. Sí, pero el hecho de que quitaron a todas las personas que ya estaban empapadas de este proceso, pues pudo haber sido un error táctico que les puede costar la resolución de esta controversia. Algunos de los temas que están a discusión es la situación legal de la industria eléctrica, los amparos de las empresas generadoras de electricidad, la revisión de los permisos de transición de diésel de ultra bajo azufre, entre otros temas. Las empresas de Estados Unidos y Canadá no están nada contentos. Vimos a lo largo del año también una serie de cartas que enviaban legisladores de Estados Unidos, por ejemplo, al gobierno de Joe Biden, que enviaba también la representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai, en términos bastante duros, diciendo que México estaba incumpliendo el acuerdo. Y apenas en noviembre, Raquel Buenrostro, Javi, pues dijo, ¿no?, que a ningún socio del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá le interesaba tener confrontaciones mientras estaban estas consultas energéticas, porque hay un gran interés en la relocalización de más de 100 empresas en el territorio de Norteamérica. Pero te digo algo que me está dando mucha ansiedad, Javi. Todos estos temas de economía están inconclusos. Casi todo de lo que estamos hablando en este episodio, pues está como de que en enero vemos. Deja tú en enero, en el curso de 2023, porque la venta de Banamex, a ver para cuándo. La resolución de controversias del TEMEC, a ver para cuándo. La inflación, a ver para cuándo empieza a bajar. Exactamente, les digo, la dosis de ansiedad del día ya se las acabamos de dar Javier Garza y yo. Pero bueno, por lo menos habrá 12 días de vacaciones, Javi, y el aumento al salario mínimo. Sí, también por eso empezamos con estas noticias desde temprano, ¿no? Para dar tiempo de que ya se vayan calmando los ánimos antes del día 31. Vamos a empezar a darle a esta semana de recuentos. Que tengas tú, que tengan todos una gran semana. Episodios especiales en el Daily solamente para ustedes. Si se quieren poner en contacto con nosotros, ahí estamos en redes sociales, Javi. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos. Y a mí en @maca_online. Que tengan un gran día y nosotros nos estamos escuchando. Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.